Y le agradecemos al Señor porque nos concede llegar a otro pasaje increíble en 2 de Samuel. Llegamos a 2 de Samuel 8, versículo 15. 2 de Samuel 8, 15. Recuerden que en los primeros 10 capítulos de 2 de Samuel vemos la bendición del Señor sobre el reino de David. Y en 2 de Samuel 8, 15 al 10, 19, vemos una muestra de esa bendición en el reino de David. Y aunque en un sentido no se compara con el reino del Hijo de David, el Señor Jesucristo, en otro sentido, la bendición del Señor sobre el reino de David sí nos da una probada del reino del Hijo de David, del Señor Jesucristo, cuando regrese a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Para el escritor de 2 de Samuel, como alguien dijo, al colocar el capítulo 8, después del capítulo 7 vimos el pacto davídico en donde Dios, recuerdan, le prometió a David que uno de sus descendientes, uno de su sangre, iba a reinar prácticamente de manera eterna sobre la tierra, y vemos más detalles de eso en el futuro. Pero ese descendiente obvio es el Señor Jesucristo. Pero de nuevo, al colocar el capítulo 8 que estamos viendo, después del capítulo 7 donde da el pacto davídico el Señor, esto muestra cómo se vería el Hijo de David reinando, cómo se vería el Rey prometido en el capítulo 7. Y eso se vería en cómo David reinó. Por eso hemos titulado este estudio Una probada imperfecta del reino perfecto. Una probada imperfecta del reino perfecto. Hablando de imperfecciones, en el boletín dice una probada imperfecta del reino. Así es como dimos así es como le di el título originalmente Homerito, y perfecto se me ocurrió hoy en la mañana, le hubiera puesto perfecto. Hablando de imperfecciones, nosotros editamos, corregimos porque somos imperfectos, pero el Señor no. Es como la palabra de Dios, ya la dio una vez y por todas. No hay versión 2.3, 2.4, actualización del sistema operativo como el teléfono y los dispositivos electrónicos, no, porque es perfecta. Y en el 8, 1 al 14 que estudiamos la semana pasada, vimos que el rey David derrotó a todos sus enemigos. Vemos esa batalla, la vuelve a retomar en el capítulo 10, el Espíritu Santo. No vamos a entrar a fondo, aunque vamos a cubrir ciertos detalles, porque ya lo estudiamos a fondo la semana pasada en el 8, 1 al 14. Solo veremos lo que incluye ahí el Señor que no incluyó en el 8, 1 al 14. Pero realmente recuerden, en el 8, 1 al 14, vemos una probada, una muestra de la victoria aplastante que tendrá el Hijo de David en su reino futuro. Y a partir del 8:15 seguimos viendo esa probada. Recuerden otra vez, enfatizamos, es una probada imperfecta porque David tiene sus áreas de pecado. Lo vimos fuerte espiritualmente en el 8, 1 al 14, pero vemos esas grietas en el 8:14, capítulo 9 y capítulo 10, que terminan despedazándose en el capítulo 11, como lo veremos el domingo próximo, si Dios quiere. Entonces, David tiene sus trapitos sucios. Ya lo hemos visto. Por ejemplo, incluso ahí en el 8:4, ahí en 2 de Samuel 8:4, se quedó con 100 caballos, en lugar de haber acabado con todos. Y al haberse quedado con esos caballos, que eran armas militares en ese entonces, desobedeció Deuteronomio 17, mostrando que no confió plenamente en el Señor. Entonces, esta sección del 8:15 al capítulo 9, capítulo 10, podemos dividirla en dos partes. Aquí vemos dos componentes del gobierno de David que te dan una probada imperfecta del reino milenial. Dos componentes del gobierno de David que te dan una probada imperfecta del reino milenial. En primer lugar, vemos la declaración del gobierno, ahí en el 8:15 al 18, y en segundo lugar, la demostración del gobierno, en los capítulos 9 y 10. La declaración del gobierno, 8:15 al 18, y la demostración del gobierno, capítulos 9 y 10. Entonces veamos el primero, la declaración del gobierno, 8:15 al 18. La declaración del gobierno en el 8:15 al 18. Vean el texto en el 8:15. Y reinó David sobre todo Israel.
Y vean 3 marcas del reinado de David en esta etapa de su gobierno. Reinó sobre todo Israel, 1, con justicia. Con justicia. Véanlo, versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia. Eso se refiere a justicia legal. Esto significa que David absolvió al justo y condenó al culpable. Protegió al inocente y castigó al malhechor, en términos de Romanos 13. Esto demostró su obediencia a la ley, modeló Deuteronomio 25:1, en donde tenían que castigar al malhechor y proteger al inocente. Muy diferente de prácticamente los gobiernos de nuestro día, a un grado u otro, en donde hay impunidad, en unos países más, en otros menos, donde el que debe ser castigado está libre y el que no debe ser castigado está en la cárcel muchas veces. Entonces David reinaba, 1, con justicia, 2, con rectitud. Véanlo, rectitud. Versículo 15, lo vemos en la frase y equidad. Dice el texto 8:15, véanlo. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia, esto es justicia legal, y 2, y equidad. Esto quiere decir rectitud, esto es, era justo, era veraz, era compasivo, era honesto, era transparente. En tercer lugar, era imparcial. Justo, recto, imparcial. Versículo 15, véanlo de nuevo. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad, y escuchen esto, a todo su pueblo. A todo su pueblo. En este punto del reinado de David no había parcialidad. Fue justo, mostró equidad a todo su pueblo. A todos los trató igual, no importa cómo se veían, cuál era su apellido, cuánto dinero tenían o no tenían, ricos, pobres, influyentes, anónimos. Estas marcas de nuevo reflejaron lo que Dios mandó para el rey de Israel en Deuteronomio 17. Pero esto no fue lo que David hizo durante todo su reinado. Tristemente, de nuevo, como lo vemos en 2 de Samuel capítulo 11, vamos a ver que usó el poder de manera egoísta, parcial, pecaminosa. Y claro que David no gobernaba solo. Era el rey, pero tenía un equipo que le ayudaba. Vean el gabinete de David en el versículo 16. Hoy día habrían sido sus secretarios de Estado, por así decirlo. Los hombres clave de su gobierno, versículo 16. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Este fue el mismo Joab que mató a Abner en 2 de Samuel capítulo 3. Joab era un hombre capaz, leal a David hasta cierto punto, porque recuerden que en 2 de Samuel capítulo 3, Joab había pecado, había desobedecido a David. David no había castigado a Joab como debía. De nuevo, otra grieta en la obediencia de David, una obediencia imperfecta. Un rey que de manera tenue reflejaba al hijo de David, su descendiente, gobernando de manera imperfecta porque era imperfecto, pero apuntando al perfecto, al que gobernará de manera perfecta en su gobierno perfecto. Vean el versículo 16. Otro miembro del gabinete, Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, quiere decir, el que escribía lo que pasaba en el reino. En términos modernos, Josafat era el bloguero. Él actualizaba el blog del reino, si hubiera vivido en nuestra época, claro. Vean el 17, Sadoc, hijo de Ahitob. Importante este hombre porque él es una probada del cumplimiento de la palabra de Dios, porque cumplía lo que Dios dijo en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Él lo cumplía, porque dice ahí en 1 de Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Pero escuchen esto, ¿cómo sabemos que era Sadoc? ¿Cómo sabemos que apuntaba la familia, la línea, la descendencia de Sadoc? Porque los descendientes de Sadoc serán sacerdotes en el reino milenial. Y esto lo sabemos por Ezequiel 44:15. Ezequiel 44:15. Entonces, la presencia de Sadoc como un sacerdote aquí en el reino de David nos da un adelanto.
Esta es otra probadita de los sacerdotes que habrá en el reino del Hijo de David en el milenio. Y esta es otra razón por la que decimos que el reino de David fue un adelanto, una probada, una muestra del reino milenial del Hijo de David que viene en el futuro. Y vean el versículo 17, continúa. Vean desde el principio el 17, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar. Ahora, 1 Samuel 22:20 dice que Abiatar fue hijo de Ahimelech. Aquí está al revés. En 2 Samuel 8:17, aparentemente por un error de copia de manuscritos, pero vean aquí el punto 17 de nuevo. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba, esto es secretario del rey. ¿Por qué dos sacerdotes aquí en su gabinete real? ¿Por qué? Digo, hermanos, es como si el presidente Biden tuviera dos pastores fieles en su gabinete. Así es. ¿Para qué? Bueno, en el caso de David en esa época, para buscar la guía del Señor. Para buscar la guía del Señor. Aquí volvemos a ver la dependencia de David en el Señor. Y en el versículo 18 acaba la lista de nombres del gabinete de David. Versículo 18. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes o sacerdotes en el original. Aquí la palabra sacerdotes, como lo confirma primero de Crónicas 18:17, el pasaje paralelo, se usa en el sentido de jefes, de que los hijos de David tenían algún cargo en su gobierno como consejeros de David, como lo dice un autor. Entonces, escuchen, la justicia, la rectitud, la imparcialidad del reino de David, manchadas por su imperfección, son reflejos tenues, son reflejos suaves de la perfección del reinado del Hijo de David, como lo vemos en Isaías capítulo 11. Él va a reinar con justicia, rectitud, imparcialidad de manera perfecta. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que incluso los mejores gobernantes, como el rey David aquí, incluso los mejores gobernantes, él era un creyente genuino, a pesar de su imperfección. Era como nosotros, todavía con sus luchas de pecado. Pero incluso los mejores gobernantes están muy lejos del Rey de Reyes. Y en términos, hermanos, de implicación práctica, esto nos recuerda que no debemos esperar que los gobernantes de este mundo hagan lo que solo el Señor Jesucristo puede hacer y de hecho hará en su reino milenial, en el futuro. ¿Cómo usamos ese dicho coloquial en México? Que no le digan, que no le cuenten, que no se los cotorreen, que no los engañen. Las elecciones de noviembre, como toda elección en este mundo, en todo país, este es el buen, ahora sí este va a cambiar las cosas. Hermanos, nadie va a cambiar las cosas de una manera que agrada a Dios. Nadie va a gobernar de manera perfecta hasta que venga el Señor Jesucristo. Él lo va a hacer. Nadie más puede. Nadie tiene la capacidad. Nadie más que Él tiene la capacidad de gobernar sin pecado de manera perfecta. Y como lo hemos estado estudiando con el hermano MacArthur en el servicio con toda la iglesia, algunos de ustedes lo han oído, si no escuchen, lo vemos en Apocalipsis. El mundo hoy día está prácticamente en la providencia de Dios, preparado para que el Señor cumpla todo lo que ha profetizado en Apocalipsis, para que venga el anticristo. El mundo está clamando por un líder que pueda resolver los conflictos del mundo, y ese es el primer sello en Apocalipsis 6, la paz falsa. Vean nada más cómo estamos, con Irán habiendo atacado a Israel. En las últimas horas todo el mundo parado de pestañas, el mundo, porque sabe que esto puede desatar una guerra global, ¿no? Descansamos porque sabemos que el Señor va a proteger a Israel para cumplir todas las profecías que hay en la Biblia, lo sabemos. Pero vean ustedes, aún el mundo clama por alguien que pueda resolver esto. Y el Señor les va a dar al anticristo y va a hacer que lo sigan condenándolos por haberlo rechazado. Pero al final de los 7 años de la tribulación futura, después de que haya sacado a su iglesia, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, 5, después de esos 7 años vendrá Él, Apocalipsis 19, y va a reinar, Apocalipsis 20, y va a establecer su reino. 2 fases, recuerden, la milenial capítulo 20 aquí en la tierra y el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, capítulos 21 y 22. Pero recuerden, esto no va a ser algo gradual,
Esto va a ser dramático. Como recuerden la piedra no cortada por mano, que es el Señor Jesucristo, en Daniel 2, en el sueño de Nabucodonosor, recuerdan, con esa estatua que eran reinos físicos, no espirituales. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Roma revivida que viene con esa coalición de 10 reyes. Va a venir la piedra y va a destruir en los pies a la estatua y va a establecer su reino. No es gradual, no es la iglesia, no puede ser la iglesia. Recuerden, tiene que ser un reino físico como lo fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y viene la Roma revivida y lo mismo en Daniel 7. Va a ser un reino literal. Tenemos que anhelar eso y eso nos debe animar para seguir predicando el Evangelio y seguir buscando edificar a su iglesia y confiar en el Señor. Esto nos motiva a vivir vidas de santidad. Entonces, este es el primero de dos componentes del gobierno de David que te dan una probada imperfecta del reino milenial. Ya vimos la declaración del gobierno, aquí en el 8:15 al 18, y vean a continuación la demostración del gobierno. La demostración del gobierno, capítulos 9 y 10. Ahora, aquí en los capítulos 9 y 10 vemos la demostración del gobierno en dos áreas, en su compasión y su dominio. En su compasión y su dominio. Vean la demostración del gobierno en su compasión, capítulo 9. En su compasión, esto es hermoso. Segundo de Samuel 9, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, la familia de Saúl? Saúl, ese hombre que lo quiso matar por 10 años. Lo vimos en 1 de Samuel, ¿recuerdan? 10 años Saúl estuvo persiguiendo a David para matarlo porque lo odiaba, lo envidiaba, no quería que lo reemplazara como rey. 10 años y pregunta a David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? En el hebreo, amor leal, una palabra hermosa, por amor, por causa de Jonatán. ¿Por qué dijo esto? Porque recuerden que en 1 de Samuel 20:15 ellos hicieron un pacto, Jonatán, el hijo de Saúl, y David, de que David no iba a matar a ninguno de los hombres que descendieran de la familia de Jonatán, de Saúl. Ese era el pacto, simplemente que los dejara vivir, que les perdonara la vida. Pero vean aquí lo que está haciendo. Dijo David, versículo 1, 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo amor leal por amor, por causa de Jonatán? En otras palabras, no tenía que hacerlo. El pacto era, la promesa era, no mates a los hombres que descendían de Saúl, de Jonatán. Pero aquí él va más allá de esto. Él quiere usar su poder como rey para bendecir a alguien, a un hombre que fuera descendiente del que lo había querido matar. En otras palabras, quiere bendecir a alguien que en términos humanos, en un sentido, no merecía el amor leal de David. Hubiera cumplido su pacto simplemente al no matarlos, pero él quiere ir más allá de eso, no solo perdonarles la vida, sino quiere darles algo que no merecen. Quiere bendecirlos de manera tangible. Vean, hermanos, qué reflejo de la compasión perfecta del Hijo de David. Ese amor leal, esa compasión leal, fiel, es la que por el poder del Espíritu también debemos demostrar si vamos a reflejar la compasión de nuestro Señor, como dice Colosenses 3:12. Ese deseo por bendecir, ayudar, cubrir las necesidades, incluso de aquellos que están relacionados con nuestros enemigos, aquellos que desde el punto de vista humano no merecen nuestro amor, pero así como nosotros no merecemos el amor de Dios en Cristo. Recuerden, está buscando extenderle compasión a la familia de un enemigo. Entonces, vean el 9:1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 2, había un siervo de la casa de Saúl, de la familia de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo en el 3, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Repetición de la palabra amor leal de Dios. Y Siba respondió al rey,
aún ha quedado un hijo de Jonatán, escuchen esto, lisiado de los pies. Era cojo. Segundo de Samuel 4:4 nos explica cómo terminó cojo. Segundo de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, segundo de Samuel 9:3, estaba lisiado de los pies, era cojo, lo cual para esa cultura era visto como alguien inservible, inútil. Lo estudiamos algo de eso el domingo pasado en la noche con el pastor Austin. Dependía de otros para vivir un cojo. Si en la actualidad depende de alguien que no puede caminar mucho de otros, pero por la tecnología se puede estar más cómodo en muchos respectos, pero dependía en ese entonces aún más de otros para vivir. El mendigo, por ejemplo, ahí en los evangelios, saben que era cojo, en Hechos capítulo 3, tenían que llevarlos, ponerlos ahí para que mendigaran y en la noche los llevaban, dependían de otros, no podían trabajar, no podían moverse. No es como hoy día, bueno, le damos algún tipo de trabajo remoto, darle su computadora y hace algo. No, hermanos, era inútil. Era un hombre inmerecedor del amor de David e inútil para David. Habría sido una carga para David, pero quería mostrarle amor. Versículo 4, segundo de Samuel 9:4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, a unas 10 millas, 16 kilómetros hacia abajo, al sur del mar de Galilea. Versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Vean, hizo el esfuerzo. Fueron por él. No que bueno, está muy lejos, déjalo. Le quise echar la mano, pero no, está duro, ahí lo dejamos. No, persistió como alguien dijo. Y versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Otra vez se postró. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. ¿Por qué decirle eso? Hermanos, recuerden, le llamó el rey que había sido perseguido por 10 años por su abuelo. Y es probable que pensara Mefiboset, hasta aquí quedé. Hasta aquí, me habla el rey. Como pasa muchas veces, no te habla el jefe, normalmente es por una de 2 razones. Una muy buena, una muy mala, ¿no? O te va a ascender o te va a correr. Normalmente cuando te habla el mero mero ahí en la empresa o donde trabajes, ¿no? Dices, uy, esto está mejor que no me hable así. Yo en mi rinconcito trabajo, ya me habla el mero mero, no es bueno. O puede ser muy bueno, puede ser muy malo. En este caso, pudo haber tenido miedo de que lo matara y por eso vean aquí, hermanos, en el capítulo 9, de nuevo este reflejo hermoso, aunque imperfecto en David, el amor del Hijo de David, el amado Señor Jesucristo. Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo otra vez misericordia, amor leal, por amor o por causa de Jonatán tu padre. Recuerden, no estaba obligado con que le perdonara la vida. Y vean cómo le demostraría a David este amor leal. Versículo 7, te devolveré al final todas las tierras de Saúl tu padre. Hermano, Saúl tenía dinero, como lo vimos en 1 Samuel, antes de ser rey. Imagínense después de haber sido rey también. Pero este cojo iba a recibir todas las tierras del abuelo. Inmediatamente por un decreto del rey, prácticamente este hombre se volvió en términos modernos millonario. Y no solo eso, y recuerden, no lo merecía, no ganaba nada David con esto, sino además de eso, versículo 7 al final, vean qué honor le dio David, al final del 7. Y tú comerás siempre a mi mesa, ahí en el palacio de David. Vean qué hermoso. David demostró con hechos generosos su amor leal hacia Mefiboset. Mefiboset, de nuevo, no merecía esto, era una carga para David. De nuevo, no tenía que hacerlo, solo tenía que evitar matarlo. Esa fue la promesa a Jonatán, pero encima de no matarlo, le devolvió todas las tierras de su abuelo Saúl.
Y además de esto, comerá en David el resto de su vida. Qué reflejo de algo del amor perfecto del amado Hijo de David. Nos demuestra su amor a diario, en su gracia común, práctica, generosa e inmerecida. Como dice Hechos 14, no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, ¿cómo? Dándonos lluvias del cielo y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Él nos da vida y aliento y todas las cosas. Pero por encima de eso, porque recuerden, Él no necesita nada de nosotros. Nosotros no podemos ofrecerle nada más que nuestro pecado. Lo único que le podemos ofrecer a nuestro amado Señor es aquello por lo que Él nos debe el infierno eterno, pecado. Y a pesar de eso, hermanos, expresa su amor en términos temporales, pero encima de eso, como cristianos, las bendiciones abundantes que nos ha dado al salvarnos, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Corazón nuevo, participantes del nuevo pacto, nos ha transformado. Pudo habernos nada más dicho, ok, te perdono los pecados, no vas al infierno, ahí, ya. Te pongo ahí en un lugar. Con que no tengas sufrimiento que mereces, ya te perdoné. No, pero encima de eso nos da nuevos deseos, nos transforma el deseo, el corazón, para que lo amemos, nos deleitemos en Él, en su palabra, la Trinidad viviendo en nosotros, relación íntima con Él, perdón de pecados. Es algo inconcebible, inconcebible. Somos coherederos con Cristo. Nos ha adoptado, tenemos intimidad con Él, por eso decimos de nuevo, Abba Padre. Qué privilegio, hermanos. Y este amor que el Señor ha mostrado a nosotros, ese amor imperfecto que reflejó David, ese reflejo del amor perfecto reflejado en el amor imperfecto de David a Mefiboset, es el que debemos demostrar por la gracia de Dios. Ese amor leal, compasión genuina, de manera práctica, generosa, como dice Primera de Juan 3. No hablamos de palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Y de nuevo, no solo a nuestros amigos, sino a nuestros enemigos, aquellos que no merecen que les demos en términos humanos algo bueno. Y vean, hermanos, versículo 8, ¿cómo respondió Mefiboset? Esto también es hermoso. Hablando de Mefiboset, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Perro muerto. Recuerden, un perro en esa época era un animal despreciable como una rata en la actualidad, y muerto peor. Perro muerto, misma frase que usó David años antes para referirse a sí mismo en 1 Samuel 24:14. Y aquí Mefiboset demostró humildad hacia David al decirle prácticamente con esas palabras, ¿quién es tu siervo? Ahí en el 8, para que mires un perro muerto como yo. Prácticamente le dijo, mira David, yo no soy nada, yo soy despreciable, yo no merezco que ni siquiera me veas. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Mucho menos que David le diera todas las tierras de su abuelo y le concediera comer con él en su mesa. Vean, hermanos, que Mefiboset, hay que reconocerlo, no fue demandante, soberbio. No dijo, ya te habías tardado, ya te habías tardado, hombre. Oye, yo soy nieto del que era rey. Y era ahora, es lo menos que puedes hacer por mí. No fue un limosnero y con garrote. Y ya que me ofreces eso, ¿qué tal si también me das esto y aquello? No, hermanos. Mefiboset aquí hay que reconocer que reflejó algo del que es manso y humilde de corazón del hijo de David, por lo menos externamente. Esta es la actitud, hermanos, que debemos tener, escuchen, en primer lugar, hacia el Señor y sus bendiciones espirituales en primer lugar y materiales en segundo lugar. Recordar como Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo, Señor? Que soy menos que nadie, que lo que no es, como dice Isaías 40. Que yo, Señor, no soy nada, no te puedo ofrecer nada más que mi pecado. Tú no me necesitas
para nada. Y aunque lo único que me debes, Señor, es juicio eterno, porque aunque no necesitas nada y yo no te puedo ofrecer nada más que mi pecado, aún así nos das tanto en Cristo. Esto es inconcebible. Solo el Señor puede hacer esto. Y hermanos, esta actitud también de humildad en primer lugar hacia el Señor se va a reflejar si tenemos esa actitud que debemos estar continuamente cultivando, porque por nuestro deseo pecaminoso, por nuestra soberbia, con frecuencia cedemos a la tentación de ser soberbios y nos sentimos merecedores de algo que no es el infierno. No podemos ofrecerle nada a Dios más que nuestro pecado, no nos debe nada más que el infierno eterno, y tenemos que estar agradecidos por lo que nos dé y lo que no nos dé. Y tener esa actitud incluso hacia alguien que nos regala algo. Humildad, no lo merecemos. Es fácil ser soberbios, incluso cuando alguien nos da algo. Incluso cuando no merecemos que nos dé algo, no merecemos que nos dé nada. Aun cuando ni el Señor ni la persona no estén obligados a darnos nada. Es una marca tan clara de nuestra pecaminosidad humana. Es como cuando das propina a alguien allá en México para agradecerle su ayuda con algo, pasa con frecuencia. Das propina a mucha gente que te ayuda a estacionarte, te ayuda a cargar las bolsas de súper. Recuerdo una vez que un hombre rechazó una propina porque se le hizo muy poco y dijo algo así como, y obvio, uno tiene que presupuestar, ¿no? Porque le das propina a todo mundo. Y rechazó la propina diciendo algo así como, así está bien, creo que tú lo necesitas más que yo. Tantas veces pensamos, mira, pobrecito, y gente que en términos de apariencia se ven pobres y dicen, mira qué humilde. No siempre, hermanos. Puede ser pobre pero soberbio. Y podemos mostrar la misma soberbia, vernos muy pobrecitos, muy así, ser unos soberbios. Y el Señor lo sabe. Tenemos que estar conscientes de eso. Y no que alguien nos dé un regalo y ¡ay, que este cacharro! ¡Qué pérdida de tiempo fue para mí abrir el regalo que me diste, hombre! La próxima vez dame algo que valga la pena abrir. ¿No es cierto? Muchas veces, ¿qué me diste? No, si no es un iPad, un iWatch. ¿Qué pérdida de mi tiempo abrir un regalo? Eso es soberbia. ¿Y qué dados somos a eso? Incluso como creyentes, tenemos que, por la gracia de Dios, reflejar la humildad de Cristo al dar y también al recibir. Y vean el versículo 9. David cumplió lo que le dijo a Mefiboset. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo, esto es, Mefiboset, de tu señor. Tú pues, versículo 10, tuvo que decirle al siervo, porque Mefiboset era cojo, recuerden. En el 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. El siervo tenía 15 hijos y 20 siervos. Vean la compasión de David aquí también. Al darle de comer a Siba, mediante el trabajo de cuidar las tierras de Mefiboset, habría sido una gran ayuda para Siba, porque no tenía una familia pequeña. Y vean versículo 11, 2 Samuel 9:11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, escuchen esto, como uno de los hijos del rey. Impresionante, impresionante. Tomó a Mefiboset, de nuevo, quien no merecía la compasión de David, nieto de un archienemigo de David, y no solo le perdonó la vida, que habría sido suficiente para cumplir su promesa hacia su padre Jonatán, sino que además le devolvió todas las tierras de su abuelo, no tenía que hacerlo, y lo sentó, versículo 11, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey, lo trató como uno de sus hijos. Esto puede verse, creemos, como una ilustración tenue, de nuevo, limitada, de cómo el Señor Jesucristo nos ha adoptado. Como dice ahí en Romanos 8, recuerdan, Romanos 8:15, hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre.
Abba, Padre, igual que el Hijo. ¿Recuerdan? En el Getsemaní le dijo el Hijo eterno de Dios al Padre, Abba, Padre. ¿Nosotros podemos decirle Abba, Padre, igual que el Hijo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Nos ha colocado en Cristo. Somos esclavos de su Hijo. Y hermanos, ¿cómo es posible? Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Adoptados y coherederos. ¿Y cuánto ha heredado el Hijo? ¿Recuerdan? En Hebreos capítulo 1, ¿cuánto le ha dado el Padre? ¿Cuál es la herencia que el Padre le ha dado a su Hijo? Hebreos 1, versículo 2, a quien constituyó heredero de todo. Ahí está, somos coherederos con Él. Somos unos Mefibosets peores. Y en términos de ilustración, nos coloca a comer en su mesa como uno de sus hijos. Qué privilegio, hermanos. Qué reflejo tan hermoso, de nuevo tenue, limitado, de algo del amor perfecto, incomparable, infinito de nuestro amor, de nuestro amado Señor Jesucristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y versículo 12 concluye, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Sib eran siervos de Mefiboset. Por ser cojo, Mefiboset no habría podido ser como su tío Isboset y guiar una rebelión contra David. ¿Recuerdan? Abner usó al tío Isboset ahí en los primeros capítulos de 2 de Samuel para rebelarse contra David. Pero Mefiboset no podría, era cojo. Pero el hijo Micaía podría haber sido un instrumento de rebelión, pero era pequeño y tenerlos ahí, como alguien dijo, habría ayudado a evitar que algún rebelde se los llevara y los usara. Probablemente eso lo tenía en mente David, no sabemos. Pero versículo 13, el texto realmente enfatiza el amor leal. Versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y otra vez estaba lisiado de ambos pies. Vean, lo vimos en el versículo 3, 9:3. Dice ahí en el 9:3, al final, ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, y otra vez en el 13 estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué repetir esto de que era cojo? ¿Por qué? Probablemente para enfatizar la bondad de David. Este hombre Mefiboset no le servía de nada a David porque era cojo. En otras palabras, David no habría ganado ningún beneficio al haber tratado con esta compasión a Mefiboset, y en un sentido era una carga añadir otra boca ahí. Y no hacía que se viera bien David tener un cojo ahí. Y desde el punto de vista carnal, humano, podría haber alguien pensado, oye, ¿cómo tratas así al que te quiso matar, al nieto del que te quiso matar por 10 años? ¡Qué falta de dignidad! Y eres el rey. Pon allá gente que sea leal, gente que te sea leal, gente que haga que te veas bien, gente de renombre. No, hermanos, no. De esta manera vemos otro componente de este amor de David hacia Mefiboset. Su amor fue desinteresado. No ganaba nada David en esto. Perdía, de hecho. Perdió los territorios de Saúl. Perdió su dignidad en términos de apariencia externa. Perdió algo de dinero en tener que alimentar a este hombre diario. Ese es el tipo de amor, de nuevo, que refleja el amor perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Este es el amor que nos manda a tener hacia todos, incluso hacia nuestros enemigos. Ese amor generoso, desinteresado, no como el supuesto amor del incrédulo, del político, que es muy amable porque busca que le des algo o porque le debes un favor. Como el Señor dijo en Mateo 5, no te trato bien porque eres mi compadre. Bueno, esa es una ilustración. El Señor no dijo compadre en Mateo 5, pero sí condenó ese tipo de amor soberbio, egoísta. Trato bien a los que me devuelven el favor, o trato bien a los que les debo el favor. No, eso no es amor genuino. Y obviamente el Señor Jesucristo lo ejemplifica de manera perfecta, el Dios eterno. ¿Qué gana el Señor con hacernos sus hijos? ¿Qué gana? Pierde en un sentido. Tuvo que entregar su vida para hacernos sus hijos. ¿Se dan cuenta?
y tratar con nosotros y estar ahí invirtiendo tanto tiempo en hacernos crecer espiritualmente y en estar alimentándonos y en estar haciéndonos madurar y en estar perdonando pecado tras pecado tras pecado. En un sentido es una carga, pero eso es el amor perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos la demostración del gobierno en su compasión, capítulo 9, y recuerden, esto es simplemente un retrato muy tenue, imperfecto, del amor perfecto, hermoso, sublime, del Rey de Reyes. Vemos la demostración del gobierno en su compasión, capítulo 9, y vean brevemente para terminar, capítulo 10, la demostración del gobierno en su dominio. La demostración del gobierno en su dominio. Aquí están los detalles en el capítulo 10 de la guerra de 2 de Samuel 8, 3 al 8. Ya vimos a detalle el capítulo 8, no vamos a entrar aquí a fondo en el capítulo 10, simplemente hacer algunos comentarios que suplementan, nos ayudan a entender todo el panorama. Y parece que aquí el Espíritu Santo, recuerden, en el 8 lo vemos fuerte a David, 8:1 al 14 en particular, se ve en uno de sus mejores momentos espiritualmente. Pero parece que aquí en el capítulo 10 ya empieza el Espíritu Santo a acercarnos a las grietas en la vida y gobierno de David que van a romperse en el capítulo 11, como lo veremos si Dios quiere. Vean aquí, hay varias pistas de esto. Versículo 1, después de esto, 2 de Samuel 10:1. Aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, otra vez yo haré misericordia, amor leal con Hanún hijo de Naas, como su padre le hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Vean que aún Hanún no era israelita, era amonita. A pesar de eso, David quiso mostrarle amor leal. Hasta aquí vemos algo de ese amor. Uno pensaría que, oye, va bien, va como el capítulo 9 con Mefiboset. Está haciendo esto aquí, dice el texto en el 2, para corresponder al amor leal que el padre de Hanún le mostró a David. ¿Cuándo hizo eso el padre de Hanún, llamado Naas? No sabemos, pero por lo que vemos en 1 de Samuel capítulo 11, como Naas fue enemigo de Saúl y Saúl fue enemigo de David, parece que en algún punto Naas apoyó a David y le mostró amor leal a David. Y David quiso devolverle el favor a Naas al mostrarle amor leal al hijo de Naas, Hanún. Y era un momento de dolor para Hanún. Había perdido a su papá, dice el versículo 1, y David quiso consolarlo y por eso al final del 2 envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Versículo 2, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, en el 3, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer, inspeccionar o espiar la ciudad para destruirla? ¿No confiaron en David? Por lo que dice el texto, vemos que ellos no sabían que David realmente quería consolarlos, pero vean cómo Dios usó esto para mostrar algo en el corazón de David, versículo 4, 2 de Samuel 10:4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó, o en el hebreo le rasuró la mitad de la barba. ¿Esto fue bueno? ¿Les hizo el favor? ¿Les ahorró ir al peluquero? No, el tiempo no. ¿Por qué hizo esto Hanún? Porque en esa época esto se hacía para humillar a los enemigos en una guerra. Para humillar a los enemigos en una guerra. Esto lo vemos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 7:20, Isaías 15:2 y otros. Y para terminar de humillarlos, vean lo que hizo Hanún al final del versículo 4. Y este es uno de esos versículos que solo porque tenemos que predicarlo, lo predicamos. Esto es parte del privilegio y también responsabilidad de predicar secuencialmente versículo a versículo, porque es algo incómodo el versículo, porque vean lo que dice en el 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Sí, leyeron bien, se oye fuerte la traducción en Reina Valera 60, pero eso es lo que significa la palabra hebrea. Eso es lo que dice aquí el Espíritu Santo. Y esta era otra práctica de la época que se usaba para humillar a los enemigos en una guerra. Como lo vemos en Isaías 24, 2 de Crónicas 28:14. Entonces, esto que Hanún hizo fue serio. ¿Por qué?
Porque recuerden, estos hombres representaban al rey David. Fueron enviados por David. Y haber humillado a estos hombres de esta manera fue como si hubiera humillado al rey David mismo. Y vean, hermanos, cómo respondió David, versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Fue apropiado, quiso proteger el honor de sus siervos, pero mientras ellos esperaban, los amonitas y los israelitas estuvieron en guerra. Versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres, 33,000 soldados. David consideró que este número de soldados necesitaba ser enfrentado por sus mejores soldados. Por eso, versículo 7, segundo de Samuel 17. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, las tropas élite. Y aquí vemos, hermanos, su imperfección. Sí mostró amor leal en el capítulo 9, pero en el 10 decía que iba a mostrar amor leal. Y en lugar de haber dependido del Señor aquí, creemos, en lugar de haber dejado la venganza en manos del Señor, David se la cobró. David se las cobró. David se vengó. Dios en su providencia les dio la victoria, mostrando otra vez que lo estaba bendiciendo. Pero esta es una grieta. Y no solo lo vemos aquí, sino también, hermanos, es que en el 7 envió a Joab. ¿Por qué no fue él? Fue hasta que estaban ya hundiéndose, al final del capítulo 11. Esto de que envió a Joab, en lugar de él haber ido a la guerra, por lo que viene en el capítulo 11, aquí ese envío, vamos a verlo si el Señor quiere en los próximos domingos, esa palabra envío es muy importante. Envió Joab, no fue él, envió a Joab. Debería haber ido a pelear. Fue hasta que se estaba hundiendo el barco al final del capítulo. Pero adelanto, en el capítulo 11, en lugar de haber estado en la guerra, estaba en su casa y terminó adulterando con Betsabé. Empezamos a ver una grieta y el dique se rompe en el capítulo 11. Vean el versículo 8. Terminamos solo leyendo prácticamente. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. De nuevo ya vimos esto allá atrás en el 8 de la ciudad de la idea. Pero los sirios de Soba, de Rehob y de Istob y de Mac estaban aparte en el campo. En el 9, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, se puso en orden de batalla contra los sirios. Vean de nuevo, Joab está haciendo esto, no está David aquí. En el 10 se entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y en el 11 dijo: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Y en el 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Bien, actuó bien Joab aquí, pero la idea aquí, como alguien dijo, creemos, ¿quién debería haber estado aquí diciendo esto? ¿Quién era el líder espiritual de la nación? David. Y David brilló por su ausencia aquí. De nuevo, esto creemos apunta a lo que viene en el 11, versículo 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, de Joab. En el 14, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero en el 15 los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y en el 16 envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, esto es al sur de Siria en la actualidad, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Y en el 17, cuando fue dado aviso a David, ahora sí vean, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. En el 18, mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros. Como dice primero de Crónicas 19:18, fueron realmente 7,000. Parece de nuevo aquí un
error en la copia del manuscrito. Y en el 18, y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobak, general del ejército, quien murió allí. De nuevo, como explicamos en el capítulo 8, desde un punto de vista de armamento, esta fue una victoria enorme para Israel. Y la gracia de Dios, obvio, aunque David no estaba mostrando una obediencia perfecta a Dios, en su gracia le dio aquí esta victoria. Y versículo 19, vean cómo concluye. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. De nuevo, Dios en su gracia le dio la victoria aquí a David. Y de nuevo, esta victoria refleja cómo en el futuro el Señor va a reinar sobre las naciones de esta tierra. Entonces, solo hasta el reino milenial habrá un rey que gobernará con justicia, equidad, imparcialidad, con amor compasivo, desinteresado, inmerecido. Acabará con la impunidad, castigará todo malhechor, reinará sobre todas las naciones desde la superpotencia mundial de esa época que será la nación de Israel. Y de nuevo, vemos una muestra de esto aquí en los capítulos 8 al 10 y disfrutamos ya algo en términos espirituales nosotros por estar en Cristo de ese amor inigualable. Y si tú no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. La Biblia dice que el pecado, en resumen, es no ser igual de perfecto que Dios. ¿Quieres ir al cielo? Muy bien, tienes que ser igual de perfecto que Dios. Y si no, mereces el infierno eterno. Pero Dios en su amor ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece salvación, perdón de pecados, no por algo que puedas hacer. No puedes hacer nada para salvarte. No puedes ofrecerle nada a Dios más que tu pecado. Y aunque Dios no te necesite y no le puedes ofrecer nada más que tu pecado, Dios te ofrece perdón de pecados en Cristo. Por eso ven a Él, ven en arrepentimiento y fe. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Oremos. Padre, gracias por este hermoso pasaje. Tantas verdades que oramos tu Espíritu nos ayude a entender, a recordar, a aplicar. Te alabamos, Señor, por este amor incomparable, perfecto. Y oramos, Señor, porque si alguien en esta mañana no te conoce, en esta tarde, que tengas misericordia, que abra su entendimiento, que le hagas ver que es común, espiritualmente como Mefiboset, está incapacitado espiritualmente, no puede hacer nada, no te puede ofrecer nada para salvarse, para ganarse algún mérito delante de ti, solo te puede ofrecer su pecado y que venga a ti, Padre, clamando por misericordia y disfrute de esa salvación que solo tú das en Cristo. Para tu gloria. Amén.